Es un gusto recibir a esta hora a Alfonso Leza. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, muy bien. Muy buenas noches. Todos estamos sabiendo que este año se cumple medio siglo, nada más ni menos que del golpe de Estado, por lo menos sí, del comienzo de la dictadura, en esas dos etapas que fueron febrero y la formalización del 27 de junio con la disolución del Parlamento y otra serie de medidas que ingresaron ya en la dictadura. Lo estamos viendo en la serie Acá no va a pasar, que estamos dando, y de que quedan dos capítulos respecto a la disolución de las cámaras. El próximo, se lo recomiendo muy especialmente, sale en pocos días. Muy bien. Se va a llamar La antesala de la dictadura y incorpora algunos elementos nuevos, pero no me quiero ir de tema porque después se me voy muy largo. Este año también se cumplen 40 años de un momento decisivo de la dictadura. 50 años de la dictadura, 1983, un año clave, un año bisagra que de alguna manera provocó el quiebre de la dictadura y un comienzo de año 83 duro de parte del gobierno militar. Ese año, ya bajo la presidencia dictatorial de Gregorio Álvarez, convocaron a los partidos habilitados a conversar, buscando una salida a la dictadura. El gobierno militar venía de dos golpes muy fuertes: el plebiscito de 1980 y las elecciones internas del 82, donde los sectores opositores de los partidos habilitados, no lo estaba al frente, que votó unos 100.000 votos en blanco, ganaron con amplitud. Es decir, llegan al año 83 derrotados políticamente, empiezan a tomar conciencia que estaban derrotados políticamente, pero no militarmente. Es decir, Uruguay no había vivido unas Malvinas como vivió Argentina, que obligaban al ejército, a las Fuerzas Armadas a retirarse rápidamente por la puerta de atrás, pero sí estaban, militarmente intactos, pero políticamente había señales cada vez de mayor aislamiento. Esa pérdida de Malvinas además lo impidió de tener un aliado muy importante como eran los argentinos. Fue un año muy importante de coordinación política, de movilización, de la aparición de dirigentes políticos proscriptos y no proscriptos, de partidos proscriptos y no proscriptos. Ocurrió de todo. ¿Por qué recuerdo esto? Bueno, porque se cumplen los 40 años, pero el otro día, el 1 de mayo, se le cumplieron los 40 años del primer acto del Plenario Intersindical de Trabajadores, que fue una forma imaginativa, muy creativa, que encontraron los dirigentes de aquella época para utilizar los recovecos que había dejado legales la dictadura para pedir la existencia del BID. Y se rindió homenaje a dos dirigentes que fueron claves en aquel momento: Richard Reed de la Bebida y Juan Pedro Ziganda. Fueron dos de los que jugaron un papel muy importante. Richard Reed era un joven trabajador de la Bebida que estaba haciendo mucha fuerza, y el sindicalismo básicamente se centraba, había otros lugares, pero AEU, la cantina de AEU, era centro de muchas reuniones y conversaciones de dirigentes sindicales, políticos, las famosas milanesas de AEU. Ahí estaba Juan Pedro Ziganda, entre otros. El otro lugar más importante era ASU, Acción Sindical Uruguaya, con el dirigente Mitil Ferreira. Hubo muchos otros, como Carlitos Pereira, tempranamente fallecido. Una breve anécdota: yo cubría sindicales, entre otras cosas, para el semanario Aquí. Un día fui a la sede de ASU y buscando a Germán Delía, y entré en una sala y encontré que todos me miraban extraño, y entonces era una reunión clandestina en la naciente dirección, y pido por Delía. Yo no lo conocía personalmente. José Delía se reía y dice: acá no está, dice, andate rápido porque si cae la policía te van a llevar también a vos. Una anécdota personal, pero que muestra todo eso. 1983 entonces fue el año del PIT, pero fue también el año de reorganización de los estudiantes, con otra fórmula imaginativa: ASEP, Asociación Social y Cultural de los Estudiantes de la Enseñanza Pública. Eso era ASEP, bajo la égida de la conducción del chileno Jorge Rodríguez, que con el argumento de que era una organización de ayuda mutua de los estudiantes, de apuntes, etcétera, dieron lugar a todo eso y, por ejemplo, a la marcha de septiembre de ese año, que fue muy grande. Yo decía, el gobierno convocó a los partidos Colorado Blanco y la Unión Cívica al Parque Hotel. Se realizaron las negociaciones,
todos los que tenemos un poco más de edad, por decirlo finamente, lo recordamos bien, tuvimos la oportunidad de cubrirlo, pero fracasó estrepitosamente. ¿Por qué? Porque los militares quisieron imponer en esa negociación lo mismo que había sido rechazado en 1980. Al mismo tiempo, la gente se perdió el miedo. Ahí estábamos viendo a Rubén Castillo, si no me equivoco. Al mismo tiempo, la gente empezó a perder el miedo. Empezaron los caceroleos, los apagones. Los caceroleos después ya se transformaban en manifestaciones en las calles. A mí, el general Amado, por ejemplo, me dijo que fue una cosa que los desorientó por completo. Increíble. Claro, los que no vivieron el caceroleo y después vivieron otras réplicas que no pudieron ver la dimensión impresionante de lo que allí pasó. Hubo algún problema violento, recuerdo un enfrentamiento muy duro en la Plaza de los Bomberos con muchos heridos, pero las negociaciones seguían adelante. Todo eso culminó con el gran acto del Obelisco, de lo cual ya hemos hablado, que fue el golpe de gracia para en noviembre, que fue el golpe de gracia para el gobierno militar. En el estrado había figuras desde el pachequismo hasta los proscriptos del frente que subieron allí. Estaba Lili Lerena Sereñi, estaba, recuerdo, en la emoción del Barroballo, bueno, de dirigentes de todos los partidos políticos. Sereñi decía negociación, movilización y concertación, y fue un poquito lo que empezó a pasar. Pero ya ese año se empezó a notar, por otro lado, la divergencia que había respecto a cuál era el modelo de salida. Wilson, que quería seguir empujando, y por el otro lado, Sanguinetti, socio con Sereñi, se había negociado en el 83 la liberación de Sereñi por negociar. Al mismo tiempo empezaban las aperturas en la región. Brasil empezaba a abrir con un modelo distinto, que no sería muy largo para explicar. Alfonsín asumía en Argentina. Es decir, el 83 fue un año decisivo, fue un año de lucha codo a codo, de gente común y corriente, jóvenes dirigentes que daban sus primeros pasos, en un tiempo en el que el 90% de la gente no sabía lo que pensaba el otro. Nadie le decía al otro, ¿vos de qué partido sos? Muchos no sabían ni de qué partido porque recién empezaban y eran independientes. Lo importante no era la ideología, sino recorrer el camino juntos para volver a la democracia. Había miedo también. Había un miedo que se iba liberando, ¿no? La gente se iba perdiendo ese miedo. Yo voy a marcar eso, ¿sabes por qué? Lo del miedo que dice Gaby, porque recuerdo los caceroleos que eran muchos, donde yo vivía por lo menos, desde los fondos de las casas. No se salía a la vereda y nada, era como... Persianas cerradas. Exactamente. Caceroleos muy fuertes igual, ¿eh? Por eso digo que mucha gente. En el comienzo yo decía, o sea, que los primeros caceroleos eran adentro de las casas y con apagón. Poco a poco la gente empezó a salir. Y empezaron a hacerse los caceroleos en lugares públicos, en plazas públicas, y los militares, eso terminó de tomar conciencia del aislamiento político que tenían y formó parte de la derrota. Se fueron un conjunto de hechos. Pero 4 décadas más tarde de todo esto, el PIT, por ejemplo, pudo hacer su acto sin ningún tipo de problemas. Hay absoluta libertad, las hubo en todos los gobiernos. Hubo también muchas promesas de renovaciones y de cambios a todo nivel, que muchas se quedaron por el camino, ¿no? Había promesas de cosas más frescas, a independientes que no tuvieron lugar. Pero sería bueno hoy, como reflexión final, a 40 años de todo aquello, que nadie pierda de vista lo central, lo que todos buscábamos en aquel momento, más allá de discrepancias y de diferencias. Y como dijo Raúl Sendic en un momento, sin cartas abajo de la manga. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias.